Bueno, vamos a ver en este objeto de aprendizaje cómo relacionar el tamaño de las figuras que aparecen en la escena, una escena exterior, con elementos de perspectiva. Los objetivos que nos planteamos son saber situar diversas personas en diversos planos de término y relacionarlos entre sí. Y al mismo tiempo relacionar las personas con otros objetos, edificios o mobiliario urbano que pueda aparecer en la escena en función del gradiente de profundidad. Lo que vamos a ver son estos tres puntos. Primero, cómo relacionar dos figuras de personas entre sí. En segundo lugar, introducir una tercera persona, una tercera figura y relacionarla con las anteriores. Y por último, modular objetos o personas para relacionarlas en proporción con cualquier otro objeto que esté en un determinado plano de término. Bien, en esta primera diapositiva vamos a comprobar las alturas de las dos figuras que aparecen en la posición A y en la posición B, y para relacionarlas correctamente lo que hacemos es unir sus pies desde A hasta B y llevamos esa línea hasta el punto F que se sitúa en la línea del horizonte, que ya sabemos cómo obtenerla porque ya hemos tratado este tema en otros objetos de aprendizaje. El punto F, repito, siempre va a estar en la línea de horizonte y es donde esta línea amarilla al unir A con B encuentra a la línea roja del horizonte. Bien, una vez hecho esto, alineamos la cabeza de la figura en A con el punto de fuga y vemos que la segunda figura alinea su cabeza también. Esto es porque, bueno, aquí aparecen las dos figuras ya dibujadas. Si tuviéramos que dibujar en B una segunda figura, esta que no estuviera, pues desde B levantaríamos una vertical y al tocar a la línea amarilla definiríamos su altura. Por tanto, esta figura segunda, la de B, ya la tendríamos definida en un determinado punto del gradiente. Ahora, lo que vamos a hacer es relacionar la figura A, que es la que más cerca está, con una tercera figura, que es la de C, la que está al lado de la palmera. Y vamos a proceder de forma análoga a como hemos hecho anteriormente. Unimos A con C en los pies. Esto nos da una línea azul que, si la prolongamos hacia el horizonte, nos encuentra un punto de fuga G. El siguiente paso va a ser, por la cabeza de la figura de A, pasar una línea azul hacia G. Esta. Una línea de fuga que va hacia G. Y en el punto C, que es donde está la tercera figura que hemos introducido, nos determina la altura al chocar, levantando una vertical de C aquí arriba, la cabeza de esta tercera figura. Aún podríamos hacer una cosa más, que es, aprovechando estas líneas convergentes, las sacamos hacia afuera, las retrotraemos hacia la proximidad del primer término y en cualquier término del suelo podríamos situar una figura nueva, por ejemplo aquí en D. Aquí hemos dibujado una figura sabiendo que su altura va a ser esta. Y de esta manera aseguramos que todas las figuras tienen su tamaño adecuado al gradiente de profundidad en el cual están situadas. Aquí vemos el conjunto de todo lo que hemos hecho. La figura A relacionada con la B por estas dos líneas amarillas que pasan por pies y cabezas, y la A con la tercera figura C, del mismo modo, jugando ahora hacia otro punto G que también está en la línea del horizonte. Ahora vamos a ver el punto tercero, que era sacar el módulo de un objeto y compararlo con otros objetos o con las figuras que vamos a tener. Hemos cogido la figura de la escultura del cactus, que aparece frente a la casa del alumno, ¿vale? Entonces vamos a pasar una línea de término por la base del cactus, que es esta nos determina este término, y otra paralela por la altura. Y las vamos a llevar, por ejemplo, hacia la fachada de la derecha del edificio. Cuando encuentre la línea T
a la acera, digamos, a la base del edificio, en este punto, ahí volvemos a repetir el módulo, que es este rojito, de la altura del cactus, y podemos comparar ese módulo con lo que sería la vertical del edificio en este término. ¿Vale? De esta manera estamos comparando el módulo de un objeto con el de otro, que es el del edificio. Bueno, ahora vamos a comparar personas. Por ejemplo, aquí en la esquina de la derecha del todo tenemos dos figuras, están casi en la esquina esta del edificio. Si levantamos una vertical, ese modulito de ellas lo podemos repetir y ver cuántas veces nos da la altura total del edificio. Esto lo vamos a ver en esta siguiente diapositiva. Volvemos a tener estas que son las alturas de las personas BC en la esquina ADB, y como he repetido antes, podemos modular en esta esquina las personas con relación al edificio. También podemos hacer otra cosa, que es proyectar las figuras hacia el punto de fuga P, así como vemos, y en el término que habíamos estudiado antes, el módulo del cactus, aquí en AE tenemos la altura de las personas, pero en un término posterior, ¿vale? En este término. Ahí también podemos modular con respecto al cactus, es decir, comparar, o con respecto al edificio en este término, ¿vale? Si repasamos los puntos, sería el punto A, la línea azul de la base de la escultura encuentra a la línea de base del edificio, a esta, de la acera del edificio. El punto B es la línea PA, toca los pies de las figuras en B, ¿vale? Porque hemos buscado la convergencia sobre la acera, digamos, la línea de la acera. El punto C es las cabezas de las figuras, ¿vale? Este C lo podemos llevar fugando otra vez a P y nos dará el punto E, que es el último modulito que hemos sacado. Para resumir, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos relacionado dos figuras entre sí, como uniendo sus pies, uniendo sus cabezas, mediante un punto de fuga auxiliar que se encuentra en la línea de horizonte. ¿Dónde? Donde converjan las dos líneas. También hemos relacionado una tercera figura del mismo modo que acabo de explicar. Y por último, hemos visto la modulación de las figuras con respecto al edificio, o bien de un objeto como era la escultura del cactus, también modulando respecto a la altura de las personas o del edificio. Y esto es todo, espero que os haya sido fácil.